Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de una historieta cubana one shot titulada Morgana, de Liliana Hernández Rojas y Williams Guevara López. Sin más que decir, empecemos. Todo comienza con una adivina que le ordena a su discípulo que entregue un objeto a alguien que ella se refiere como el gran maestro. La criatura entonces encuentra una lámpara vacía en una carreta y guarda el objeto en ella. Se lo avisa a la adivina, a lo que ella le ordena que les informe al castillo sobre el encargo que les acaban de enviar. Más tarde, en el castillo, el amo del lugar se entera de que llegó el encargo. Una vez que encuentra la lámpara con la reliquia, complacido, comenta que solo falta uno más. Por otro lado, en nuestro mundo, una niña regordete se queja de que no entiende el hechizo, a lo que el gato gigante le sugiere que sea más paciente e intente de nuevo el hechizo para derribar cercos mágicos. La niña regordete, a regañadientes, acepta, solo si primero cruzan el portal hacia el otro mundo. Morgana y el gato caminan tranquilamente por la vieja y silenciosa ciudad, cuando de repente oyen un grito y ven a un goblin corriendo, llevándose consigo un ramo de flores que acababa de robarle a una mujer. La criatura atraviesa el portal y desaparece. El gato se da cuenta de esto. La mujer llorona asegura estar bien, pero lamenta sus flores robadas. Morgana le dice que puede conseguir otras. La mujer le cuenta que ese ramo no se trata de flores cualquiera, sino unas especiales, llamadas cacleyas. El gato, al oír este nombre, se da cuenta de algo. Le advierte a Morgana que deben apresurarse cuanto antes, a lo que ella se despide de la llorona. Entonces juntos atraviesan el portal. En el otro mundo, dos cíclopes vigilan la carreta y esperan a la señal. Morgana y el gato se acercan a los alrededores del castillo. Presencian como el goblin le entrega al señor del lugar las flores cacleyas que robó. Han reunido una colección de objetos especiales. Morgana intuye que esos objetos son para un ritual. El gato está de acuerdo con esa posibilidad, ya que según él, las flores cacleyas que le arrebataron a la mujer es una planta especial que no se consigue en el mundo mágico. Le ordena a Morgana que espera aquí, mientras él se va a avisar a sus aliados. El gato abre sus alas y se va volando. Morgana no pierde de vista al terrateniente y a su lacayo. Se da cuenta de que ellos planean irse, así que se apresura hasta la carreta y se esconde dentro de esta. Por otro lado, el gato gigante encuentra a los hermanos cíclopes. Uno de ellos le informa que los enemigos planean invocar a la espada legendaria esta noche, a lo que el gato, decidido, declara que deben unir fuerzas para evitar que eso ocurra. El terrateniente y su lacayo llegan hasta las ruinas, donde el terrateniente planea despertar a la gran dama para que le entregue la espada Excalibur. El lacayo se dispone a colocar los objetos para el ritual. Una vez que son colocados en su sitio y dibujado el círculo mágico, el terrateniente alza la daga ceremonial. Morgana sigilosamente presencia esto y supone que crearon una barrera mágica para proteger el ritual. La ceremonia comienza. Al mismo tiempo, el gato y los hermanos cíclopes se apresuran para ir a detener el ritual. Sin embargo, chocan contra la barrera mágica que les impide adentrarse. El terrateniente, confiado en sus posibilidades, hace alarde de que pronto conseguirá la espada Excalibur en su poder. El gato gigante ve que es imposible destruir la barrera mágica si no es por dentro. Morgana, viendo la situación, decide actuar con cautela, hasta que de repente ve algo. Todos presencian a la gran dama surgir con la espada Excalibur en sus manos. Ante esto, Morgana decide intentar otra vez el hechizo que practicó anteriormente y con este finalmente logra desvanecer la barrera mágica. Con la defensa anulada, el gato y los hermanos cíclopes intervienen para detener el ritual. El ritual queda frustrado y la invocación desaparece, para lamentos del terrateniente derrotado. Tras esto, el gato gigante elogia a Morgana por su determinada acción, a lo que ella le agradece su respeto. Ahora que hemos terminado esta historia, vamos a analizar algunas cosas. Primero que nada, esta historieta tiene su origen en un cortometraje animado musical titulado Feliz, Feliz, cantado por Teresita Fernández en 2008. El corto muestra a una niña regordete quien junto a su gato gigante alado pasan una aventura mágica que al final resulta ser un sueño de la niña, quien agarra a su gato común y lo disfraza con alas como el de sus sueños. Pero el punto es que esta historieta, al parecer, es un universo paralelo independiente de lo ya mostrado en el cortometraje, pues aquí lo del gato gigante volador no es un sueño. Además, la niña recordete se llama Morgana, como la hechicera de las leyendas artúricas. Asimismo, la mención de la espada Excalibur y la gran dama
es otra referencia artúrica en la historia, pero no se profundiza mucho en ello. Tampoco se mencionan nombres para el gato gigante volador o los otros personajes que vemos, como el villano, al que nombro como el terrateniente. Pero el grave problema de esta historia one shot es que no nos explican cómo se conocieron los personajes y desde cuándo. En su lugar, hace como si ya conociéramos a estos personajes, aun cuando el cortometraje y esta historieta son dos mundos independientes. Hay demasiados errores de guión y poca profundización de su mundo. Por ejemplo, el villano, el terrateniente, si era algo así como un señor feudal en el mundo mágico, ¿por qué él mismo va confiado solo con su lacayo para el ritual? Si se trataba de un evento tan importante, ¿por qué el terrateniente no trajo a guardaespaldas o aliados para que protegieran el ritual en caso de que interviniesen sus enemigos? ¿Acaso no tenía más esbirros? Pues si nos fijamos bien, la divina y su discípulo contaban como posibles vasallos suyos. En cualquier caso, creer que la barrera mágica le aseguraría las defensas fue la decisión más estúpida que pudo haber hecho, pues una vez anulada, no tardó el gato gigante y los cíclopes para destrozar la ceremonia. Y de paso, el gato se cogió al lacayo como saco de boxeo. El mismo problema va para los protagonistas. El gato gigante volador tenía a los hermanos cíclopes, quienes estaban al tanto de lo que ocurría, y suponemos que son miembros de algún grupo de resistencia contra el terrateniente, pero no, solo estaban ellos dos como los únicos aliados a los que el gato gigante volador podía contar con su ayuda para detener al villano. Con todo esto, el mundo mágico da la sensación de que es poco poblado, no viven ni muchos enemigos ni muchos aliados. De seguro ya ustedes se preguntarán, ¿por qué hacerle video a esta historieta tan corta? Bueno, en primer lugar fue un cómic de mi infancia, que formaba parte de la llamada colección Tralala, la cual se componía de versiones impresas en historietas de cortometrajes animados musicales cubanos, pero algunos como Morgana y El gato andaluz eran la excepción, ya que tenían historias originales. El caso es que a las historietas cubanas se les tiene tan poco cuidado que hasta hace poco en internet era casi imposible obtener una copia digital de alguna de estas. La de Morgana era imposible de encontrar, pensé que era Los Media, pero hasta hace poco la pude encontrar gracias a un nuevo sitio web donde preservan historietas cubanas en formato digital. Por eso hice este video para darla a conocer. Por el lado positivo, el dibujo es uno bastante bueno. Fue hecho por Williams Guevara López, quien de hecho, su estilo de dibujo es uno que me fascina por lo atractivo y exótico que se ve. Me recuerda mucho a la estética de Nocturna o incluso de Wakfu. Sin embargo, el guión lo escribió Liliana Hernández Rojas. No estoy seguro si la historia floja y mediocre fue el resultado de falta de presupuesto o problemas creativos, aunque probablemente sea una mezcla de ambas. Lamentablemente no existe información al respecto. Como sea, mi calificación para este cómic es un 5 sobre 10. El dibujo es uno de sus puntos más decentes, mientras el guión y desarrollo de los personajes es donde falla. Pero bueno, hasta aquí el video. Si les ha gustado, no olviden dar el like, suscribirse, compartir, se los agradecería mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!